Entonces empezamos la sesión del 8 de julio y vamos a nuestra carpeta. Ya. Entonces vamos a repasar un poco lo que estuvimos realizando la jornada anterior. Entonces, vamos aquí. Aquí estamos. Estamos enfocados. Vamos a repetir esta materia. La primera vez suena confuso porque es un poco... Juan, mándame el archivo de la semana, de la clase pasada. esos archivos siempre están en la plataforma. ¿Ah? Están en la plataforma. Ah, pero el archivo de ellos. Como el tuyo, como quedó, para trabajar en base al tuyo. Claro, es justo lo que explicamos. No sé si me está hablando mío, quizás está hablando con un compañero y está con el micrófono, no sé. ¿Quién? Pero el sistema de funcionar en el curso es que en la primera clase, en la carpeta resuelto, estas las voy a eliminar para que no confundan. Todas estas carpetas resueltas en realidad las voy a desactivar, ¿ya? Porque es mejor tenerlo centralizado en una sola carpeta resuelta. ¿Ya? Pero yo desde aquí, en todo caso, yo siempre he ido actualizando y lo he comentado siempre. Aquí termina la clase y lo primero que hago es actualizar, reemplazar los archivos que se terminaron y se avanzaron hasta el final y agregar los que se comenzaron. Ya, entonces... Entendido, Juan Pablo. Ya. Vamos entonces a repasar, ¿no es cierto?, lo último visto, porque entre la función sum y la función sumx, que suenan similares, pero no son similares en el fondo, se genera dudas, inevitablemente. Produce dudas cuál es la diferencia, en qué se diferencia una de la otra, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿qué ocurre? Todo esto, la situación que estamos abordando, que es una situación característica que se relaciona con las matrices, específicamente con las matrices. Las matrices, aquí vemos que estas matrices perdieron la estructura, porque al principio las tablas que ocupaban la fecha poseían jerarquía, eran las tablas ingreso y tabla de egreso. ¿Qué es lo que es la jerarquía? Son las agrupaciones de año, trimestre y mes que automáticamente acompañan a las columnas de fecha. Pero si revisamos ahora, las columnas de fechas no tienen ese icono que ahora pasó a estar en la tabla de calendario. Este dibujito de calendario, este icono, representa a la jerarquía. Y se puede expandir, y ahí dice formalmente jerarquía, y ahí están las unidades de tiempo que uno puede aprovechar para las visualizaciones. ¿Por qué no lo tienen ahora las tablas de egresos y la tabla de ingresos? A consecuencia de que creamos una tabla de calendario, por motivos que ya vamos a recordar, pero creamos esta tabla de calendario y la incorporamos en las relaciones. Cuando se crea una relación, la columna de la cual parte la relación pierde la jerarquía. Si es una columna de fecha, claro, es una situación particular que sucede en las columnas o entre las columnas de fecha. Si hay una relación entre columnas de fecha, las dos no pueden tener jerarquía. O por lo menos la jerarquía automática. También existe una forma de crear manualmente una jerarquía, que es algo bastante más lento porque hay que crear columnas calculadas para eso. Hay que crear una columna que tenga el resultado de año, otra que tenga el resultado de trimestre, sucesivamente. Entonces, pero al unir dos columnas a través de una relación, que son columnas de fecha, siempre una de ellas pierde la jerarquía. Y la idea es que, ya que la tabla calendario va a ser la tabla conveniente para analizar, crearla o ocuparla en los diseños para generar resultados, es aquí donde conviene que tenga jerarquía. Si hay que elegir entre estas dos, la jerarquía conviene en la tabla calendario. ¿Por qué? Porque en esta situación, y este ejercicio es intencionalmente de esta manera, las tablas de ingresos y egresos no tienen fechas equivalentes. No tienen la tabla de ingresos no tiene las mismas fechas que la tabla exactamente, puede que hayan algunas fechas que se repitan, pero no son al 100% iguales.
De hecho, el rango de fechas de ingreso es más extenso, es casi el año completo 2018, en cambio el rango de ingreso es como la mitad, de enero a junio solamente. Entonces, por esa situación, era necesario tener una tabla que no tuviera vacíos en lo que son los valores de fecha. Y vimos que entonces, cómo se creaba la tabla calendario, que es una tabla que en el fondo permite ser utilizada para los análisis de los informes y que no tiene vacíos. Entonces, pero para eso hay que conectar las otras tablas que están en función de fecha hacia la tabla calendario. ¿Ya? Entonces, eso fue lo que tuvimos que realizar, porque o si no, una matriz que sumara los ingresos y restara los ingresos nos daba equivocado. No lograba encontrar todos los valores equivalentes de uno con otro. Entonces, y eso se resolvía disponiendo de la tabla calendario. ¿Ya? Y aquí en la segunda hoja empezamos a resolverlo de forma correcta. Tiramos una matriz margen, que en el fondo el objetivo era restar el ingreso con el egreso. Y luego, o sea, primero incluir el ingreso, incluir el egreso y luego la resta. Este es el resultado a través de columnas calculadas. Y este es el resultado a través de medidas. Recuerden que los resultados generalmente se pueden responder con estos dos métodos de fórmula, columnas y medidas. ¿Ya? Entonces aquí está la demostración en paralelo de ambos sistemas. Si vemos esta matriz, tiene total ingreso que proviene de esta tabla, y este es el icono de columna. Selecciono la fórmula y es una clásica multiplicación ingreso de precio por unidad. ¿Ya? Después tenemos total ingreso, total egreso, que aquí viene total egreso. También es una clásica fórmula de sumar tres columnas. ¿Ya? Y después el margen, en este caso el margen, se creó en egreso, y es la resta del ingreso con el egreso. Pero el ingreso, como no proviene de la misma tabla, se tuvo que importar a la tabla de egreso a través de la función related. Que aquí ya estamos comenzando a contar qué funciones se requieren para las operatorias que se requieren avanzar. Si quiero ocupar ingreso menos egreso y lo quiero agregar en la tabla de egreso, lo puedo ver desde tabla. Ahí está margen. Para ello tengo que traer con un related la columna de ingresos que en realidad existe en la tabla ingreso. ¿Ya? Entonces, y así logramos la resta. ¿Ya? Y bueno, los ingresos, como aquí se aprecia, solo llegan hasta junio. Luego, hasta julio. En julio ya... a ver, al revés. Los ingresos llegan hasta finales de... Ah, es que aquí estamos solo en enero, perdón. Voy a subir un nivel. Ahí está. No me he percatado. Ahí está más totalizado. Los ingresos solo llegan hasta junio. Y aquí vemos que hay una laguna. Y los egresos no sucede. En la tabla de egresos hay datos hasta diciembre. ¿Ya? Pero no todos los días. Si expandimos, no todos los días hay egresos. Aquí lo que pasa es que aquí muestra solo los días que tienen valores. Omite los que no tienen valores. ¿Ya? Entonces, bueno, entonces, y el resultado era 58 millones. Este resultado no es correcto. Ya vamos a ver por qué no era correcto. Pareciera que hemos llegado a la cifra, pero no lo era en realidad. ¿Ya? De aquí vamos a recordar por qué no era el correcto. Estos valores parecen estar bien. Pero luego en el margen, ¿dónde se va generando? Ya, el margen ocurre. Aquí vamos viendo diferencia. Sería en el caso de la tabla de medidas, donde tenemos las medidas. Las medidas se caracterizan porque tienen un icono de calculadora. Entonces aquí tenemos la medida total ingresos un X, y total ingresos medida. ¿Ya? Entonces,
habíamos comenzado a ocupar la función sum, ¿se acuerdan? Las medidas tenían la característica de que no pueden ocupar columnas de forma inmediata. Esa es su principal diferencia para comenzar. No es como las columnas calculadas, que escribimos un nombre de columna y lo encuentra y lo podemos sumar, restar y calcular. En el caso de las medidas, si escribimos un nombre de columna, no pasa nada. Las columnas, para poder incorporar como cálculo, tienen que ir a través de una función. Entonces, y una función que se ocupa mucho es la función sum, ¿ya? Porque la mayoría de una gran porcentaje de cálculos son a través de sumas. Entonces se ocupa mucho la función sum. Pero ¿qué ocurre? Que la función sum, las medidas, primero, las medidas, ya hay que ir recordando siempre la naturaleza de los tipos de cálculo. Las columnas calculadas solamente calculan en la tabla. De ahí viene la situación. Creamos una columna margen. Creamos una columna margen. Y esta columna calculada se creó en la tabla, no se creó en la matriz. Entonces solamente está funcionando para, en este caso, restar. Restar el ingreso con el egreso. O el total egreso, lo único que está haciendo es sumar luz, agua y gas. Pero la fórmula está alojada y existiendo de cierta forma en la tabla. En cambio, la medida no calcula en función de la tabla. La medida es independiente de la tabla. Podría colocar el total egreso en la tabla de ingreso y daría el mismo resultado. Porque la medida no es una columna, la medida no queda visible. Es como una fórmula que está diseñada simplemente en algún lugar de la memoria del programa, pero no es visible automáticamente, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cuál es el principio que tiene la medida? Ejecutar un cálculo. Y ese cálculo lo ejecuta siempre de la misma manera. La diferencia con una columna calculada es que el cálculo lo ejecuta en la tabla. Y si esa columna calculada la agregamos a una visualización, puede sufrir cambios de mostrar el resultado de distinta manera, como ocurre en el caso de la matriz. La matriz, por ejemplo, el ingreso, aquí multiplica. Ya multiplica, eso lo veríamos mejor en la otra tabla. Voy a adaptar esta tabla para que se note aquí mejor. Aquí está. El ingreso, tenemos precio unitario, unidad, y el total ingreso es la multiplicación, ¿no es cierto? Entonces funciona perfecto. Multiplica por día. Esta tabla la voy a adaptar ahora para poderla ocupar con agrupaciones, con jerarquía. Le voy a quitar entonces la fecha y voy a ocupar la fecha de la tabla calendario. ¿Ya? Ahí se ve más convencional. ¿Ya? Entonces, crea el cálculo día a día. ¿Ya? La multiplicación efectivamente multiplica, es lo que esperamos, está bien. Pero luego, los resultados que son de enero son el resultado, acá la redundancia, de tomar los datos que están en su interior y sumarlos. Y en eso ya no está realizando la fórmula. Aquí ya no está realizando la fórmula. Aquí lo que está haciendo es sumar hacia adentro. No multiplicó 1000 por 670.000. Eso daría otro resultado. ¿Ya? ¿Se fijan? Aquí lo que hizo la matriz fue desobedecer la fórmula, podríamos hacer de esa manera, desobedeció la fórmula y en vez de multiplicar, sumó hacia adentro. Pero en este caso uno no se lo cuestiona porque es justamente lo que se requiere para continuar el proceso que es correcto para esta tabla. Esta tabla, lo que se espera de enero es que represente el total de todos los ingresos de cada día. Entonces, eso se logra sumando hacia adentro. Entonces, aunque no ocupó la fórmula que provenía de la tabla, que era multiplicar, hizo el cálculo correcto para mostrar la información en la matriz. Y aquí hay un objetivo también aparte, que es mostrar información a través de la matriz. Entonces, en ese caso, ya no conviene seguir ocupando la fórmula de la columna calculada. En realidad, aquí lo que va haciendo luego es sumando hacia adentro.
suma hacia adentro los meses, cada mes lo suma hacia adentro, ¿ya? Después los meses los suma a través de trimestre, 20, 20, 20, quedan 60, y después los trimestres, 68 más 74, termina siendo 143.000. Y eso está correcto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? Claro. Entonces, ahí está ese primer resultado. En el caso de los ingresos, también voy a quitar aquí la fecha para que se ocupe mejor la fecha de la tabla calendario. Ahí está la tabla calendario. Bueno, ¿qué sucedía? Que en el caso de los ingresos, este total, que es correcto, si lo tratamos de calcular, aquí voy a crear una hoja, y esta es la hoja para las medidas, ¿ya? Pero voy a crear otra hoja. Miren, voy a duplicar esta hoja. Sí, este momento es clave, porque esto, si se genera una confusión, aquí está, duplicado totales, esa confusión cuesta desvanecerla de cierta manera. Entonces aquí voy a colocar medidas, ¿ya? Y estos van a ser columnas calculadas, ¿ya? Y el resultado final está bien. Entonces, estas dos tablas en versión medidas. Le voy a quitar entonces los campos aquí a todos. Lo vamos a hacer de nuevo. ¿Ya? Y aquí también. Vamos a hacer de nuevo. Ahí está. Entonces queremos calcular a través de medidas. Recuerden que es más recomendable ocupar medidas porque ocupan menos memoria, ¿ya? Entonces aquí vamos a colocar el ingreso. El ingreso parte primero por la fecha, que la ocupamos desde la tabla calendario. La expando incluso para que se vea más ordenado. Y creamos el total ingresos medidas, ¿ya? Aquí está. Creamos el total ingresos medidas, que era, lo voy a crear de nuevo incluso. Eliminar del modelo, estoy eliminando esta columna. Aquí se genera un error, porque en este caso no satisface para llegar al correcto resultado la función sum, sino que la que es correcta es la función sumx, pero vamos a justificarlo nuevamente. Entonces creamos una medida desde ingreso, aquí con botón derecho, porque ya no tenemos la medida total ingreso con sum. Entonces la voy a crear, y el nombre sería total ingresos, ¿ya? Y el total ingresos sería precio por unidad de esta tabla. Ahí tenemos precio y ahí tenemos unidad. Pero si escribimos precio no lo va a tomar. Recordemos que no toma columnas directas una medida. Entonces, pero sí a través de una función. Entonces utilizo sum, que sería probablemente la primera función que consideraríamos como la que es correcta. Y entonces dentro de sum incorporo precio, por ejemplo. Ahí está, precio por unitario. Cierro. Y ahora por unidades. O cantidad, como lo llaman en este caso. Unidades lo llaman. Pero tiene que ser al interior de un sum. Unidades. Ahí está. Juan Pablo, ¿Sí? después del total ingreso, la fórmula, ¿cuál es el símbolo que utilizas? Igual. Es el igual. Si se ve muy pequeñito, control y el scroll permite aumentar por si acaso, permite aumentar el tamaño de la fórmula. Eso en Excel no existe. Ahí estaría este caso. ¿Ya? Ahora, para comprobar bien el resultado, voy a agregar incluso los campos precio y unidades. Entonces agrego precio, agrego unidades, y ahora el total ingreso.
pero de medida. Ahí está. Le doy unos formatos de número aquí para que se ordene. Ahí está. ¿Y parece correcto ese tremendo ingreso? No. Aparte que si lo comparamos con el total ingreso de columna calculada, solo es 143 millones. Y aquí nos dio 26.000 millones. Entonces, bueno, sería excelente si fuera real, pero en realidad esto es una desproporción de cálculo. ¿Ya? ¿A qué se debía? A que la medida es cuadrada en su funcionamiento, más militar se podría decir. ¿Ya? No es flexible. La columna calculada, lo único que le interesa es calcular en la tabla la fórmula, pero luego puede suceder cualquier cosa. En el caso de la medida, aplica el cálculo en todos los lugares en donde se ocupe. El mismo cálculo, el cálculo al pie de la letra. Entonces, ¿qué ocurrió? Que tomó esta medida, que quiero dejar seleccionada, tomó el precio completo, ya llegó a 6.381, 6.331, y luego lo multiplicó, después tomó todas las unidades, las sumó, toda la columna la sumó, llegó a 4 millones, y después esos dos resultados, 6.000 por 4 millones, los multiplicó y llegó a 26.000 millones. Multiplicó 4 millones por 6.000. Entonces, por eso dio 26.000 millones. ¿Ya? Y ese es un camino que nos lleva a otros resultados, no es el camino que representan los resultados de esta tabla realmente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la medida sum provoca ese resultado. Sum primero suma en la columna, suma su propia columna, llega a un valor y después ese valor lo multiplica. ¿Ya? Y eso era correcto para las filas. 35 por 25.000 es 866.000. Esa es la fórmula de las filas. Pero resulta que en las agrupaciones, en las jerarquías, después renuncia a esa fórmula y suma adentro. Cambia la fórmula, se podría decir. 713.000 son la sumatoria de los resultados por día. Y después viene la sumatoria de los resultados por mes. Y eso crea el trimestre. Y después viene la sumatoria de los resultados por trimestre y llega al año. ¿Ya? Pero ya no es multiplicar, ahora es sumar hacia adentro. Entonces ese proceso de cambiar la fórmula por una suma, una medida de este tipo no lo hace. La medida siempre aplica la misma fórmula en todos los niveles. ¿Ya? Entonces, pero hay otra función que permite planificar de cierta forma dos etapas de cálculo. Una etapa que le llama expresión, que es interna, y otra etapa que es como de salida, que ahí elegimos de acuerdo a la función que tomamos para ese caso. Hay 5 funciones a elegir, y se conocen como las funciones iterativas. Se le llaman las funciones iterativas, y es un grupo de funciones que se enseñan siempre en el curso Power BI. Las funciones iterativas son el SUMX, el contax X, el contax en el fondo, count con X, con una X más, el average de promedio, ¿no es cierto? También con X al final, el min X y el max X, ¿ya? Entonces, ¿y en qué caracterizan? ¿Por qué se caracterizan estas funciones iterativas? En que aquí ya la podemos ver, aquí está ya escrita en realidad, la escribimos en la clase anterior, en que tienen primero, la voy a borrar y la voy a crear de nuevo. ¿Ya? La elimino del modelo. ¿Ya? Y esta es la que debiera estar aquí. La voy a añadir al lado. Después la voy a reemplazar, pero para que se note la diferencia. La empezamos a crear. Entonces, nueva medida. Se va a llamar entonces total ingreso SUMX. ¿Ya? Entonces, empezamos a escribir el nombre de la función. Sum, más abajo, no se ve, pero está más abajo. Ahí está SUMX. Y en este caso, las funciones pueden ocupar varios argumentos. Esta es la primera de las que hemos visto, que tiene 2. Está programada para funcionar solo con una tabla a la vez, ¿ya?
Entonces tenemos que iniciar el nombre de la tabla, que sería ingresos primero. Ya lo sugiere, vamos a autocompletar, coma, y ahora la expresión. Esta expresión está planificada para aplicarse a nivel de filas de la tabla. ¿Ya? Ahora, si lo piensan, esto es bien abstracto, porque en realidad en la práctica no está calculando, no está creando una columna. Esta medida no va a crear una columna en la tabla. Si vamos a mirar la tabla, no va a existir total de ingresos SUNX. Pero como medida, está teniendo, se podría decir, el cuidado de aplicar un cálculo iterativamente, por eso la palabra iterativa, itera, ¿no es cierto?, fila a fila. Entonces, abstractamente, ubica cada fila y va a aplicar en la fila correspondiente esta expresión, que es libertad de uno escribir lo que uno quiera. En este caso necesitamos que multiplique precio unitario por unidad. ¿Ya? Entonces aquí colocamos precio unitario por unidad. Y esta va a ser la expresión que ejecuta en las filas, como lo veíamos aquí, como lo vemos ahí. ¿Ya? Entonces, pero además esta función tiene una etapa final, que es como la salida de la fórmula. La salida de la fórmula ejecuta una suma, pero la suma la ejecuta como en una segunda etapa, en una etapa final. Primero multiplica en las filas, la iteración la realiza multiplicando, y después sumando. Entonces, en el caso de la matriz, la suma la realiza en las jerarquías. Ya no va a realizar esta multiplicación, sino que va a realizar una suma. Si elegimos la función contax, en la iteración va a ser un contar. ¿Ya? Bueno, entonces ahí tenemos una medida con SUNX, le doy también el puntito de miles, y le agregamos aquí a continuación. Y en este caso llegó al mismo resultado. Con una calculada, ahí tenemos 143 millones. Entonces, es necesario tener en cuenta otra función, no solo el sum, sino también el SUNX. ¿Ya? Porque aquí uno al principio, de forma rápida, no es consciente de que la matriz en el fondo cambia la fórmula de la fila. Ya no sigue ocupando la multiplicación, lo cambia a una suma. Uno no es consciente de eso al principio. Si necesita haber un cálculo en las filas y otro en las agrupaciones, para eso son las funciones iterativas. ¿Ya? Entonces lo correcto era solo ocupar la variante en SUNX. La otra la quitamos. ¿Ya? Y ahí logramos entonces este primer resultado. Con costos va a ser, con la tabla de ingresos, va a ser más simple. ¿Por qué? Porque la fórmula que va en las filas es más simple, va a ser solamente una suma. Y la suma es compatible con las agrupaciones. La multiplicación no. La multiplicación es muy distinto a sumar. Pero si sumamos en las filas, en las agrupaciones también sumamos. Entonces, ahí no se nota un efecto adverso si llegáramos a ocupar la función sum. ¿Ya? La función sum va a ser lo mismo. Entonces, bueno, comencemos a crear la tabla de ingresos. Voy a colocar primero la jerarquía. Aquí aparece el texto porque yo la borré. Esto ya está escrito de antes. El título, todo eso ya está escrito de antes. Vamos a expandir. ¿Ya? Entonces, y aprovechemos de colocar los datos también. Sería agua, gas y luz. Y ahora la medida, que aquí ya está creada. La medida total de ingresos net, que esta está creada no con SUNX porque no lo necesita. Esta es una medida a través de sum. Porque en este caso no hay efecto secundario en que sumes adentro. ¿Ya? Porque el resultado de adentro es sumar. Y que siga sumando para arriba es justo lo correcto. Entonces en este caso no hay daño, se podría decir, en esta situación, porque la fórmula desde las filas es sumar. Y no importa el orden en que se suma, el resultado llega al mismo valor. ¿Ya? Cuando hay que combinar multiplicaciones con suma o divisiones con suma, ahí hay que tener cuidado. Pero si es de comienzo a fin una suma, no importa, es algo de menos dificultad. ¿Ya? Entonces, bueno, hay que estar alerta porque puede ser necesario ocupar el SUNX. Y luego el resultado final
Aquí utilizamos 143, el total de ingresos. Aquí que falta, en esta tabla, está utilizándose dates. Ahora vamos a revisar qué fórmulas se están ocupando. Total ingreso de columna. Total ingreso de columna. Y el margen de columna. ¿A qué se debe la diferencia? Miren, la diferencia aquí no está. Estos son los resultados correctos. 143.000, 18 millones. Si vamos a ingreso, es 18 millones. Está correcto. Estos valores están correctos. ¿Por qué se da la diferencia en la resta entonces? ¿Por qué? Porque este valor no es igual que este otro. Este es el valor correcto, porque 143 millones menos 18 millones es 125. Y aquí da 143 millones menos 18 da 58. Entonces algo extraño sucede claramente. ¿Y a qué se debe? Se debe a que el margen que se calculó con columna tenía una limitación. Al ser de columna, se agregó, esto es un poco abstracto también, hay que tratar de concentrarse lo más posible. Cuando estamos en la tabla de ingreso y creamos la columna margen, restamos los ingresos menos los egresos. Pero ¿qué ocurre? Que la tabla de ingresos no posee todas las fechas de los ingresos. Una tabla que no se preocupa de las fechas de los ingresos, tiene solo las fechas de egreso. Entonces, sin duda, hay muchas fechas de ingresos que no coincidieron con fechas de egreso y quedan afuera de la resta. ¿Ya? Acá solamente se están restando los ingresos que coinciden con fechas de egreso. Y parece que la mayoría de las fechas de ingreso no eran fechas de egreso. ¿Ya? Entonces, aquí se ve que el margen siempre tiene valor, pero en las fechas de ingresos que no existen aquí, no los vemos. Y eso se están descartando. Por eso que no es equivalente el margen, solamente el margen. Cuando traemos las columnas directas de las tablas de ingresos y directo de la tabla de ingresos, ahí sí está el valor completo. Pero este margen proviene de un margen creado artificialmente desde la tabla de ingresos. Y eso provoca que no complete todos los ingresos. ¿Ya? ¿Se entiende o no? ¿Se Sí, entiende? profe. ¿Sí? ¿Queda claro, no? Al menos a mí me queda claro. Ya. Entonces, bueno, este tipo de situaciones las podemos evitar y relajarnos un poco más, estar un poco más confiados si resolvemos con medidas. Con medidas no existe este condicionamiento de que no ocupe todos los datos. La medida captura todos los datos siempre. Y no se preocupa dónde está la tabla, qué tamaño tiene la tabla, cuántas filas tiene. Ya ocupa todos los valores siempre. Entonces, es más confiable y correcta en este caso, en resolverlo con medida. ¿Ya? Y aquí creamos el margen medida. Necesitamos una fórmula de margen con medida, entonces. ¿Dónde la creamos? ¿Dónde quedó? A ver, veamos. ¿Dónde está? Margen, aquí está. Y simplemente es la resta del ingreso con su X con el egreso. ¿Ya? Pero este ingreso viene con todos los datos, inevitablemente. También el egreso viene con todos los datos. Entonces, en este caso, sí resta todos los valores con todos los valores. ¿Ya? Y vean aquí, aquí por ejemplo, aquí claramente se nota la diferencia en el margen. Bueno, entonces, eso sería este ejercicio que era más para entrar en esta materia, ya está terminado en realidad. Era para hablar también de la tabla calendaria. Hablemos de nuevo, no hemos repasado esa parte. Entonces, esta situación al principio comenzaba a expresarse al comienzo, cuando se notaban que las fechas no cuadraban, y eso generaba errores de cálculo. Entonces, ¿cómo logramos salir de esa situación? Creando una tabla adicional que se llama tabla calendario, ¿ya? Que soluciona ese punto débil, que era que no era equivalente las fechas de ambas tablas. Y creamos una tabla calendario, que es una tabla con fechas correlativas, de comienzo a fin, sin omitir un solo día.
Entonces rellena los vacíos que puedan haber en cualquiera de las otras tablas que contienen fecha. ¿Ya? Pero luego hay que tener cuidado en las visualizaciones porque hay que ocupar la columna date de la tabla calendario. Porque esa es la tabla las fechas completas que nos van a ocasionar inconvenientes. Entonces luego en todas las visualizaciones, si hay que ocupar fechas, se ocupa la columna date de calendario. No las columnas fechas de las tablas originales. ¿Ya? ¿Cómo se creaba en sí la tabla calendario? Podemos crear otra, y después la borramos. Se crea con el botón nueva tabla. ¿Ya? Hay un botón para crear tabla. Y después de eso se pueden seguir varios caminos. ¿Ya? Se puede crear una tabla por si acaso. Miren, hay varios caminos para crear tabla. Uno es importándola desde otro origen. ¿Ya? Como que importamos ingreso y egreso. La tabla existía, ya la importamos simplemente, o la conectamos. Otro camino es a través de especificar datos. Especificar datos es extraordinario aquí, pero es para solucionar otro contexto. Aquí podemos escribir una tabla a mano. Si tenemos mucho tiempo, podemos comenzar a escribir. Si es una tabla pequeñita, obviamente, podemos escribirla a mano. Aquí comenzamos, podemos escribir en encabezado. ¿Ya? Columna 1, como quién sabe, ID cliente. ¿Ya? Después, aquí columna 2, nombre. ¿Ya? Y así podemos continuar sucesivamente. Y luego acá, por ejemplo, sería ABC 1. Ahí está el ID cliente 1. Y después ABC 2, 2. ¿Ya? Y así podríamos seguir escribiendo. Ahora, lo extraordinario que tiene esto es que además es compatible con copiar y pegar. Voy a borrar todo, aquí no me permite borrar. Suprimir, suprimir. Además, si tenemos una tabla que puede estar en PDF, puede estar en Word, en cualquier origen que no sea tan compatible con Power BI. Por ejemplo, aquí recién estaba en un curso Power Pivot, donde estábamos justo viendo Power Query desde Excel. Aquí Excel, Power Query, y estábamos ya en el penúltimo ejercicio que era desde PDF. En PDF, por ejemplo, aquí podemos abrir un PDF, buscar una tabla, creo que en la página 20 hay una tabla, esta tabla. Y la seleccionamos, ya, copiamos, vamos a Excel, a Power BI, quise decir, seleccionamos acá arriba, pegar. Aunque pegó hacia abajo. A ver, voy a eliminar. Eliminar. A ver, voy a cerrar mejor esto y empezar de nuevo. Se perderá, sí. Entonces, especificar datos, pegar directamente. Claro, bueno, aquí no es, esta tabla no nos está tomando bien. ¿Ya? Así la vida. En este caso no copia y pega bien. Pero con otros casos copia y pega perfecto. Yo lo he usado y pega realmente sin ningún problema. ¿Ya? Desde Word podemos... Ahora, en todo caso, desde PDF existe una manera de conectarse con archivo PDF. ¿No? Este no sería la recomendación si es con archivo PDF. ¿Ya? Bueno, tenemos este segundo camino, en todo caso, aunque, disculpen si no se pegó bien, pero funciona para, en general, para otros casos. Después, tenemos esta opción, y luego también podemos crear una tabla a través de funciones, como recién estábamos comenzando a realizar. Nueva tabla, tenemos aquí otra opción de camino, donde colocamos el nombre de la tabla, lo voy a llamar fechas, también le llaman tablas de fechas, también, no solamente calendario. Y se puede ocupar la función calendar auto, o se puede ocupar calendar. Calendar, uno define manualmente las fechas de inicio y de fin. ¿Ya? Vamos a ver un ejercicio donde vamos a ocupar calendar. Pero calendar auto tiene la característica fantástica que detecta los rangos de fecha del modelo. Y comienza desde el 1 de enero del año más antiguo hasta el 31 de diciembre del año más reciente que detecta en el modelo. Y no necesita colocar nada. Y ahí automáticamente genera una columna con todo el rango de fechas que detectó en el modelo. En este caso solo hay fechas del año 2018.
¿Ya? Pero ahí están todas, todos los días del año 2018. ¿Ya? Entonces, y luego, esa columna de fechas, que, bueno, esta yo la voy a eliminar. Después se incorpora al modelo y se tiene que unir, aquí, esta se une para acá. Es desde afuera hacia adentro, hacia la columna de fechas. ¿Ya? Bueno, pero acá hay una incompatibilidad que debe ser porque ya existe una relación similar, algo la confunde. Ya, voy a eliminar esta tabla, eliminar del módulo. Bueno, entonces, pero así fue que creamos la tabla calendario. En uno de los próximos ejercicios vamos a acompañar otras columnas a la tabla calendario, porque la tabla calendario va adquiriendo más utilidad si además tiene unidades de tiempo. Esto permite generar visualizaciones y crear puentes entre tablas. Pero si queremos tener más análisis, agregamos una columna de año, agregamos una columna de trimestre, otra de mes, otra de semanas, otra de mes como número, otra de día de la semana como número, ¿ya? Y así se pueden agregar unas 15, 20 columnas que generalmente son intervalos de tiempo que pueden servir mucho para análisis futuros. ¿Ya? Eso es como armar lo mejor posible la tabla calendario. Pero bueno, este ejercicio ya lo tenemos visto y repasado entonces, lo cerramos ahora. Ya queda un poco mejor porque separamos lo que eran columnas con medidas. ¿Ya? Así que voy a actualizar. Y ahora vamos a el próximo ejercicio. El próximo ejercicio sería, estamos en este punto, la actividad 3. Aquí hay otra actividad. Ya, vamos a abrir este PDF. Y es un ejercicio cortito, pero que está justo en la línea de lo que estamos viendo recién. ¿Ya? Vamos a copiar el archivo con el que trabaja, el archivo Excel, sería este archivo. Lo copiamos. Ya, entonces, lo copiamos. Ahí lo pegué. Y abramos el archivo Excel para ver qué nos encontramos. El archivo compacto. Ya, parece que no hay nada. A ver, ¿qué será? Déjenme acordarme. Tiene que haber algo, ¿no? Tiene que haber algo aquí. Sería la actividad 3. Quizás se me faltará un archivo, qué extraño. A ver, voy a seguir mirando. Parece que falta un archivo. Porque no veo Profesor, nada. ¿Sí? yo tampoco tengo nada en el archivo. El que usted envió Ya, pero viene vacío. lo rescato de inmediato, no me voy a demorar, pero fue como sorpresivo esto. Sí, está vacío este archivo. Ya, entonces voy a ir aquí. Aquí. Parece que se borró desde el origen. Por eso que no está. Voy a revisar otros cursos entonces. Pero va a ser rápido, no nos preocupemos. Por ejemplo. Ahí está arriba. Este no es. Este no es. Este origen. El que se borró fue el que estaba acá. Ese es el que nos falta. Ya, entonces, ahora sí, se los comparto de inmediato. ¿Ves? Claro, está bien. Se podrá, voy a tratar de enviarlo
aquí es más rápido, ¿no es cierto? En el momento, el chat, aquí, ¿dónde está el chat? Se me pierde, aquí está el chat. Y se puede, sí, se puede juntar un archivo. Ahí está. Veamos. Claro que aquí hay que ir desde el disco C. Disco C, usuarios, y luego, Profe, ¿sí? el que usted está abriendo ahora lo tenemos y está con datos. El que abrió en delante, que era el 7, ese no estaba con datos. El 7, El 7 que decía fórmula no estaba con datos. Fórmula de fecha en DAX no estaba con datos. No es el otro, profesor. Dice pero, fórmula de fecha DAX. a ver, El que está arriba que dice. No, el que está arriba ahí mismo. El 6 dice 6. Fórmula es- fecha DAX. Ahí dice fórmula de fecha DAX. El que está arriba, que dice número 6. No, más abajito, profe. Ahí ya. es. Ese no tenía información, no tiene nada de información por si Eso acaso. es lo que estamos hablando, sí. Ese está vacío. Sí. Y este es el que tiene los datos. Ese tiene los datos, sí. Sí, Y que ustedes no lo tienen, sí, sí, eso es lo que sí, estamos lo tenemos. Sí lo tenemos, no es necesario que lo suba. Ah, ya lo tienen, ya. Sí. A mí se me borró solamente. Entonces, ya, vamos entonces de inmediato. Conectemos. Aquí en este archivo, lo único que vamos a ver es que hay 3 tablas. Una parece que habla de horas extras, otra habla de bonos, ¿ya? Y la última habla de gratificación. Entonces son 3 ítems relacionados con remuneraciones. Y la explicación del archivo lo vamos a leer ahora. Dice, en un Excel adjunto encontrará 3 hojas de información. Tabla 1. Contiene la información sobre horas extras y se debe calcular el total de horas extras. Para esto deberá multiplicar horas trabajadas, valor hora y cantidad de trabajadores. El cálculo debe ser realizado con medida y columna. En ambos casos el valor correcto es 2.158 millones. Y sucesivamente explica lo mismo para el bono y para la gratificación. Y entrega siempre el total, ¿ya? Después de calcular los totales por tabla, dice total de gasto de remuneraciones, sería el total general. La suma de total de horas extra, total bonos y gratificación, y el valor correcto es 7.810 millones. Este último cálculo se debe realizar con medida, no con columna. Además, debe graficar en una matriz y debe llegar a algo similar a esto. Los valores deben ser exactos, ¿ya? Entonces, bueno, esto es muy parecido, demasiado parecido a lo que hemos estado resolviendo también en el último ejercicio, ¿ya? Entonces, vamos por ello. Vamos a ir paso a paso. Primero, entonces, ya tengo el archivo Power BI listo para iniciar. Conectémonos con el Excel correspondiente, que todavía parece que no lo he copiado. Este no era. Este lo voy a borrar. Y copio este en realidad. Ahí está. Ahora sí. Entonces las tablas no tienen nombres, pero se las vamos a dar nosotros. Si no están los nombres en Excel, podemos dar en Power BI después. Transformar datos no se justifica porque se nota que todo está llegando de forma exacta. Entonces vamos directamente a cargar. Bueno, y si vamos entonces a revisar a nivel 2, efectivamente ya disponemos de las 3 tablas. No podríamos dar un nombre probablemente. ¿Qué información sería en este caso? Cantidad. Aquí vemos una columna de gratificación. Esta es la tabla de gratificaciones entonces. ¿Ya?
Voy a empezar de arriba, que curiosamente estoy en la última. Esta es horas extras. Horas trabajadas, valor hora. Arriba la primera sería horas extras. ¿Ya? La segunda, bono. Y la tercera sería gratificación. Bueno, entonces, partamos con la primera. La primera en este caso es horas extras. Entonces, tenemos que multiplicar. Tenemos, aquí está, quedó en la última posición. Tenemos entonces horas trabajadas, valor hora, cantidad de horas. Primer paso, ya que los primeros totales son con columnas, entonces empezamos lógicamente por ese paso que es como más visible. Entonces, creamos la columna, y la columna, recordemos, se puede crear desde el botón derecho aquí, al costado, nueva columna, o a través del botón nueva columna. ¿Ya? Nueva columna también aparece en inicio. Nueva columna. ¿Ya? Pero yo prefiero realmente crearlo con botón derecho porque así uno elige la tabla en que queda y no nos equivocamos por casualidad. Entonces, Juan Pablo, disculpa, habla Enrique. cuénteme. Por más que busco ese archivo en el que tú estás ¿No trabajando, lo tienes? Lo envío ahora. no lo tengo, solamente lo tengo como en PDF nomás, esa actividad 3. Ya, lo enviamos ahora mismo, no se preocupe. Por Aquí lo voy favor. a seleccionar, no nos demoramos nada. Aquí tengo que ir. Parece que tengo. Justo está, es que tengo en dos discos duros las clases, está en el C en este caso. El usuario, luego. Aquí. Ahí está. Entonces, se envió, pareció, ¿no? Revise el chat, por favor. Ahí parece que ya se cargó. ¿Lo tiene ahora? Estoy descargándolo ahí del chat, pero al parecer me figura como el ambiente de tu escritorio para poder guardar ese archivo. Ah, no, ok, ya aquí lo tengo ya. Gracias. ¿Lo tiene? Ya. Bueno, entonces, vamos a comenzar a crear el primer cálculo. El primer cálculo sería en la tabla de horas extras. Para identificarla, tiene estas columnas: horas trabajadas, valor hora, cantidad trabajada. Entonces, iniciamos nueva columna, y es como Excel esta parte. Sería escribir el nombre de la columna, sería total horas extras. Y parece que hay un mensaje aquí. PC se queda pegado. Ay, qué lástima, sí. El programa Power BI es más exigente en los recursos de los equipos. Así es la realidad, simplemente. Ahí va a influir cuánta RAM tiene el equipo, ¿no es cierto? Qué tan avanzado sea el equipo. Puede ser lento en algunos casos. ¿Ya? Bueno, entonces ahí está total horas extras. Y vamos añadiendo, creando la fórmula, pero a través de los nombres de las columnas. Sería horas trabajadas. Ahí está. Tomo la columna, tabular, por, ahora valor hora, comienzo a escribir, valor hora, lo reconoció, autocompleto, por cantidad trabajadora. Comienzo a escribir cant, ya lo reconoció, autocompleto, y luego enter. Y lo logramos. Aplico el puntito miles para que tenga formato. Y puedo aprovechar de inmediato a todas las columnas, aunque estas parece que no se van a graficar, así que no va a afectar el formato que ya tenga.
Lo mismo se repite en las otras tablas. Vamos a crear las columnas en las 3 tablas primero, las columnas de totales. Entonces ahora en gratificación y cantidad de trabajadores. La fórmula es multiplicar, ¿no es cierto? Por lógica. Aquí, entonces, botón derecho, nueva columna, total, gratificación. Igual sería, escribo grats, seguramente la va a reconocer. Bajo un poquito, ahí tomo gratificación por cantidad de trabajadores. Cant, y ahí tomo cantidad de trabajadores. Enter, y ya tenemos el segundo total. Puntito miles, entonces ahí estaría resuelto. Falta solo lo respectivo a la tabla bonos. Valor bono, cantidad de trabajadores, también es una multiplicación. Entonces, no puedo usar este botón también, una columna. Entonces sería total bonos. Total bonos. Lo mismo de antes, comenzamos a escribir valor bono, autocompletamos, por, escribimos cant, ya toma cantidad de trabajadores, autocompletamos, y estamos listos, presionamos enter. Y ahora, puntito de miles, y está terminado. Ya tenemos una etapa que sería las columnas calculadas de totales. Ahora necesitamos las medidas de totales de cada una de las tablas. Y vamos a ver algo que se me fue, pero nunca es tarde, es en el sentido, pero se ve en cualquier momento, no es como que tenga que ser justo en una clase. Es cómo crear tablas de medidas. Las medidas, ya que son tan libres, ¿no es cierto?, y no dependen de las tablas, se recomienda como práctica más, como se dice, como buenas prácticas, es crear una tabla de medidas y separarlas, ¿no es cierto?, para que no estorben, se podría decir, el contenido de las tablas reales, como son originalmente. Porque las medidas se ocupan mucho para crear cálculos cálculos aleatorios, se podría decir, de muy diferentes perfiles, muy variadas fórmulas, ¿no es cierto? Muchos cálculos no representan a una columna, no representan a ninguna columna, y pueden haber fácilmente 100 medidas en un modelo, para ir satisfaciendo cada uno de los resultados que queremos graficar por distintas razones. Entonces, llega un momento en que pueden haber tantas medidas que la tabla ya se pierde, o nos resulta muy incómodo estar creando informes por la cantidad de medidas que están mezcladas con las columnas. Entonces, eso se evita si se crea una tabla de medidas. E incluso se crean varias tablas de medidas para agruparlas por temática. ¿Ya? Entonces, las personas que trabajan con buenas prácticas hacen eso, separan las medidas y incluso las definen por temática. Y pueden haber 3, 4 tablas, 5 tablas de medidas, y cada una quizás con 5, 10, 20 medidas cada una de esas tablas. Bueno, entonces vamos a crear, pero en este caso las vamos a crear primero en este caso puede que no se justifique, ¿eh? Una medida de total en una tabla que tiene el mismo nombre es bastante lógico. Pero cuando las terminemos vamos a crear, para conocer el paso, vamos a crear una tabla de medidas también. ¿Ya? Acuérdeme, si se me llegara a olvidar, recuérdemelo por favor. Entonces empezamos con el total bono, versión medida. ¿Ya? Entonces, creamos aquí, nueva medida, botón derecho. Aquí es mejor crearla con botón derecho porque podemos crearla, si la creamos, esto ya lo expliqué en la clase anterior creo, si creamos una medida con el botón nueva medida y estamos en otra tabla en ese momento, podemos ubicar esa medida en una tabla equivocada. Si bien no le afecta la medida, para poder llegar al resultado, se ve desordenado. Entonces es mejor crearla con botón derecho, nueva medida. ¿Ya? Y aquí sería total bono medio. Bono medio. ¿Ya? Y empezamos. ¿Qué función ocupamos? Sum. Ingresamos el sum, ¿no es cierto? Bueno, lo vamos a crear con sum. Sum generalmente es la función que sirve. Entonces sería
ahí me estoy tapando. Si me empiezo a tapar y no veo la columna, hago un clic en el nombre. Sería valor bono, vuelvo, valor bono, ahí ya lo tomo. Y recuerden que el zoom es una función de un solo argumento, no pueden colocar coma y otra columna, o más y otra columna. Tienen que cerrar el zoom y luego continuar con otro zoom. Entonces, cantidad de trabajadores también, no nos va a aceptar si lo escribimos, tenemos que recurrir al zoom primero, y ahora cantidad de trabajadores. Cerramos, y ahí tenemos ya el segundo zoom, más, nada más. El total bono es el total, no hay una tercera columna en realidad. Ahí está, Enter. Ahora, saben, para cuadrar, desde aquí, puse más, perdón, pero eso tiene que ser por, me distraje. Por si acaso, para tenerlo en cuenta, sería un camino más largo, pero pueden crear una medida y añadirla como columna después. Es compatible. Un poco rebuscado, se podría decir, pero funciona. Si agregamos ahora ya una columna a la tabla bono, como demostración, nueva columna, le vamos a llamar bonos medida, o total bonos medida. ¿Ya? Y el contenido va a ser el nombre de la medida, que aquí donde lo tenemos, ahí está la calculadora. Total bonos med. Entonces escribimos total, y ahí ya nos está sugiriendo la calculadora. Y cuando queda entre corchetes es porque representa una medida, por si acaso. Eso es buena señal. Ahí tenemos el valor. Y coincidió exactamente igual. Entonces podríamos crear una medida y añadirla como columna para que rellene una columna. Para la medida está utilizándose como si fuera una visualización. Una medida se puede añadir en una visualización y se puede añadir en una columna calculada también. ¿Ya? Se ve un poco rebuscado, pero no hay problema de compatibilidad. Entonces, ahora quiero que creemos de inmediato una visualización, una matriz con el resultado de bono. No es lo que nos piden, el ejercicio exclusivamente nos pide una matriz con el resultado final, nada más. ¿Ya? Pero para evitar que nos vayamos en una dirección errónea, vamos a ir cuadrando por tabla que nos dé el resultado que sugiere el ejercicio. Y después podemos eliminar esas matrices que son de una tabla a la vez. Entonces vamos a crear la matriz, vamos a agregar la fecha, ya, expandimos un poquito. Incluso, ¿saben? Vamos a intentar copiar el formato desde el otro archivo. Voy a reabrir el otro archivo, con una calculada, no, es un X. Vamos a verificar si puede copiar formato entre archivos. Bueno, demora, abrir el programa siempre demora. Pero ya vamos a tratar de copiar el formato. Copiar formato, entonces. Voy al otro Power BI. Y veamos si... No hay entre... Podría incluso colocarlo con ventana dividida, uno al lado del otro. Voy a poner escalera. Entonces... Ya. Entonces vamos a ver si funciona. Aquí, copiar formato. No lo arrastra. No lo arrastra simplemente. No. Ya, bueno, descartada la posibilidad. Profe, Entonces. ¿Sí? antes de seguir trabajando, ¿no debiéramos tener todas las tablas asociadas? También, eso es cierto. Es que estoy tratando de seguir como la secuencia de hacer los pasos cuando sea
imprescindible. Como todavía estoy solo viendo los resultados dentro de su propia tabla, no es imprescindible que tengan relaciones todavía. ¿Ya? Pero cuando ya cuadremos los resultados de cada tabla independientemente y tengamos que totalizar en una tabla de resumen, ahí sí las relaciones van a ser jerarquía, y vamos a ir cuadrando solamente. Esta va a ser solamente, voy a darle un poco más de tamaño. Esto es demostrativo solamente. Estilo cuadrícula. Cuadrícula, aumentamos un poquito el tamaño fuente. ¿Ya? Y ahora agreguemos, en el caso de bono, sería cantidad de trabajadores, valor bono, total bono. Entonces va a estar perfecto. Y acá arriba, aprovechemos ya que estamos muy cerca, colocar el título, que sería bonos. ¿Ya? Y también, ya que estamos tan cerca, centrado con color de fondo negro, algo sencillo y rápido, y color de fuente blanco, y un poquitito más grande. Ya. Entonces, el total de bono nos cuadra. Ahora sí, sería recomendable en realidad que tuviera formato número las columnas originales, para ver más rápido las magnitudes, podríamos decir. Ahí está, con puntito miles. Entonces, 14.000 por 3 millones, en el fondo agregamos 4 ceros. ¿Ya? 3 millones con 4 ceros, justamente quedan 4.000 millones. Está bien, va cuadrando. Ahora agreguemos el total bonos med. Y aquí, sorpresa, ¿no es cierto? Total bonos med, falta el formato, parece. No se parece en lo más remoto el resultado. ¿Ya? Por eso que estoy todavía, quizá me estoy demorando más en acercarme al objetivo del ejercicio, pero la idea es aprovechar esta situación. Podríamos haber continuado y resulta que todos los bonos, todos los totales con medida estarían mal, para evitar que los calculemos no con ese cuadrarlo con la primera tabla primero. Entonces noten que está dando un resultado que no cuadra con el de columna. ¿Cuál será el correcto? Bueno, matemáticamente este es el que coincide. Total bonos. ¿Ya? Y total bonomet no coincide. ¿A qué se debería? Bueno, a la situación justamente que repasamos del ejercicio anterior. La matriz está provocando, más bien la medida está provocando que multiplique desde las filas hasta las agrupaciones. Las filas aquí multiplicó cantidad de trabajadores con valor bono, llegó al resultado correcto, y aquí en el caso de la medida también. Pero cuando se trató de agrupar con la sumatoria del mes, en el caso de las columnas sumó los meses hacia adentro, pero en el caso de la medida volvió a multiplicar. Volvió a multiplicar y aplicó una multiplicación de 2.400 por 555.000, le agregó 3 ceros, de cierta manera, y generó una cifra mucho mayor. ¿Ya? Entonces eso lleva otro camino de resultado, que no representa el resultado correcto. Entonces esta medida no es correcta. Esta función sum no nos llevó al camino correcto del resultado. ¿A qué se debe entonces? A que hay un cambio de cálculo. Se multiplica pero solo en la fila. Después se suma hacia arriba. Y de eso era lo que estuvimos hablando en el ejercicio anterior. Eso coincidía no con la función sum. La función sum coincidía con el sum x. Entonces vamos a cambiar. Vamos a crear una medida total bono sum x. ¿Ya? Y ahí vamos a ver si coincide con lo correcto. Lo vamos a crear desde acá al lado. Necesitamos estar en el nivel 2 para crearla. Vamos a estar en los informes y observamos los nombres de las columnas desde acá al lado. Entonces sería total bonos bono sum x.
Entonces, y empezamos a buscar SunX. SunX, como ya sabemos, comienza con el número de tabla, que sería la tabla bono, coma, completar, coma, y la expresión, la misma multiplicación, cantidad de trabajadores por valor bono. Cantidad de trabajadores por valor bono. ¿Ya? Ahí está lista la función SunX. ¿Ya? Enter. Y agreguémoslas acá al lado, a ver si se ve mejor. Pero tengo que volver a datos aquí. A campos. Esto es campos y este es formato. Sería aquí, lo agrego al final. Ya activamos el formato que se nos olvidó. Este es formato miles. Y coincide con el primer total. Sí, 4.000 millones, 4.000 millones. No 52.000 millones. ¿Ya? Entonces, quitamos, estaba mal, el total bonos med, con Sun. Este es el verdadero total. ¿Ya? Entonces, no hay que olvidarse de que a veces, en cualquier momento, hay situaciones donde se requiere una función iterativa, ¿ya? Que tenga una expresión distinta en las filas y un cálculo de salida diferente para las agrupaciones. ¿Ya? Entonces, este resultado final es el que tiene el PDF, veamos, 4.000 millones. Primer resultado, aquí está, de los bonos, 4.295, 4.295. Bien, entonces, no estamos mal. Vamos ahora, podríamos aquí colocar tabla bonos, ya, y la voy a repetir ahora, duplicar, y vamos a crear la tabla gratificación. Para cuadrar. Y quitamos del diseño estas columnas. Ahí, se fijan, avanzamos muy rápido aprovechando lo que ya tenemos. Avanzamos mucho más rápido. Ya tenemos listo el formato, tenemos la jerarquía lista, solo podemos incluso agregar las columnas base de gratificación. Sería cantidad, pero me falta, deseleccioné. Voy a borrar este gráfico, vuelvo a seleccionar la matriz, entonces cantidad de trabajadores y gratificación. Pero, ¿qué está pasando aquí? A ver si me puede sugerir o alguien se anima a comentar. ¿Por qué me repiten los valores? Hasta el momento iba todo bien, ¿no es cierto? ¿Qué habrá pasado que ahora repite todos los valores? ¿Ninguna Profe, idea? ¿Sí? está ocupando la fecha de bono. Como no están unidas, no se pueden. Está ocupando la fecha de bono. Exacto, pero muy bien. Exacto. La única razón por la cual puede estar desconociendo la información es porque no está utilizando las fechas de su propia tabla, sino las de bono. Y no hemos creado relaciones. Si hubiera una relación de repente entre estas dos tablas, podría ser correcto, pero nada nos asegura, recuerden toda la situación que vivimos con el ejercicio anterior, nada nos asegura que las fechas de gratificación sean las mismas que las fechas de bono. Entonces, si hay relaciones entre ellas, podría haber resultados correctos, pero no todos, porque las fechas de bono puede que no sean las mismas de las fechas de gratificación. Entonces aquí va a haber otra situación en camino que se está produciendo, pero por el momento no lo necesitamos. Si solamente queremos ver los resultados de fecha de gratificación, ocupemos las fechas de gratificación entonces. Y ahí en ese caso, si expandimos, lo más probable es que ahora sí calcule bien. Y así está calculando, pero gratificación, claro, va ajustando, hay valores que se repiten, parece, pero es porque son así, no porque no es por algo extraño. Ya, entonces, ahora agregamos total gratificación. Perfecto, es 1.355 millones, vamos a ver, gratificación, 1.355 millones. Entonces tenemos validado el total de columna. Ahora tenemos que crear
el total con medida. ¿Ya? ¿Qué operación se ocupó en columna? Se ocupó multiplicar. Por lo tanto, ya no vamos a caer en el mismo detalle, ¿no es cierto?, de ocupar un sum. Si hay que multiplicar y estamos con una matriz, ya sabemos que necesitamos un cálculo en la fila y otro cálculo en las agrupaciones de las jerarquías. Entonces, vamos a ir directo a la función SUNX, ¿no es cierto? Ya lo hemos comentado. Entonces, nueva medida, se va a llamar total gratificación SUNX, para que no nos olvidemos que es un SUNX y no un SUN. Entonces, empezamos con un SUNX, continuamos con el nombre de la tabla, que la tabla actual es gratificación, autocompleto, coma, y ahora multiplicamos cantidad de trabajadores por gratificación, que son los nombres de columna, lo estoy viendo aquí. Ya, entonces sería cantidad de trabajadores por gratificación. Y ahí busco la columna, esa es la columna. ¿Ya? O podemos ver los nombres desde acá. Los que tienen esa autosuma son las columnas numéricas. Cantidad de trabajadores, gratificación. Cerramos el SUNX y está listo. Enter. Le damos formato número y lo podemos agregar. Y dio el mismo valor, porque tuvimos la precaución de utilizar SUNX. ¿Ya? Entonces ahí están los dos. Aquí esta hoja va a ser solo para esta tabla, así que lo vamos a dejar los dos. No está mal eso. Aquí también quedaron los dos, pero los dos están correctos. ¿Ya? Falta solo ahora la correspondiente a la tabla hora extra. ¿Alguna duda, consulta, cómo vamos? Ya la idea es que todos vayan a la par, no es... La idea no es avanzar por avanzar. ¿Todo bien? ¿Se entiende? Bien. ¿Sí? Ya, seguimos entonces con horas extras. Pero voy a duplicar esta hoja para aprovechar la matriz y no tener que comenzar de cero. Duplicar página. Ahora se va a llamar horas extras. Quitamos toda la información, incluyendo, no quedamos en el mismo detalle, incluyendo la fecha. Quitemos todo. Voy a aprovechar antes de terminar de cambiar el título. El título arriba sería horas extras. Horas extras. Y ahora terminemos de quitar los campos. Esto quedó con gratificación. No, está todavía con bono. Cambio el título. Título. Gratificación. Gratificación. Ya, sigamos con horas extras entonces. Coloquemos las fechas de horas extras, partiendo de forma correcta. ¿Ya? Y ahora coloquemos los campos de la tabla de horas extras. Sería cantidad de trabajadores, horas trabajadas, valor hora. Expandimos un poquitito. ¿Ya? Y ahora agregamos el total de horas trabajadas, que ya recordemos que ya tenemos el campo calculado con el total. Y esto se ve, cuadremos con el PDF, 2158 es el total de la tabla de horas extras. Aquí tenemos el total, 2158. Ya, perfecto, entonces ahora falta la versión del total como medida y medida SUNX. Ahora más que nunca una multiplicación de 3 columnas. El cálculo se desproporcionaría más todavía si no ocupamos un X. Entonces vamos aquí abajo, creamos una medida. Ya, que se va a llamar total horas extras SUNX. Igual SUNX. ¿Cuál es el nombre de la tabla?
horas extra. Entonces, escribimos, ahí ya nos sugiere OR y ya nos sugirió horas extras. Autocompletamos entonces, y la multiplicación sería, podemos tomar los nombres de columnas desde aquí, ya que están a la vista, o mirando donde está el autosuma, cantidad de trabajadores, ya autocompleto, por horas trabajadas, con la flechita, ahí está la columna, la tomo, con tabular, por, y ahora valor hora. Valor, ahí ya me lo sugiere, lo autocompleto, y cerramos el SunX y está listo. ¿Ya? Enter. Ok, entonces, ahora lo agregamos a la matriz, le damos formato de miles, y expandimos un poquitito la tabla. Y vemos que cuadra con la columna calculada porque tuvimos el cuidado de ocupar SunX. Si hubiera ocupado Sum, nos habrían dado miles de millones. Bueno, con eso ya tenemos la parte numérica de base que vamos a necesitar para la segunda parte del ejercicio. ¿Ya? ¿Estamos igual o no? ¿Alguna consulta, duda? ¿Ninguna? Ya. Entonces vamos a crear otra hoja, pero vamos a duplicar esta, porque la matriz de final también vamos a aprovechar que tenga el mismo formato. Entonces duplicamos esta hoja y le vamos a llamar tabla maestra. ¿No es cierto? Entonces, y desarmémosla por completo. Aunque le voy a dar primero el título también a la tabla maestra. Ahí está. Y ahora quitémosle los campos, todos. Ahora se está acercando una pésima noticia. Todas estas tablas están a punto de quedar desarmadas, se podría decir. Pero luego eso se va a poder recuperar. ¿Ya? Entonces, eliminamos el campo fecha, ¿no es cierto? Eso lo hemos hecho antes. Y la pregunta entonces sería, ¿qué campo de fecha utilizaríamos para el resultado final? O mejor, antes de eso, vamos a simular, bueno, no una simulación, vamos a avanzar en el próximo paso. El próximo paso, ¿qué sería? El resultado final. ¿Ya? Es lo que pide. Valor final correcto, que nos tiene que dar 7.810 millones. Entonces, y eso tiene que ser la sumatoria de los bonos, de la gratificación y las horas extra. Entonces vamos a crear aquí un resultado final, lo voy a colocar en bono porque está más arriba simplemente. Aquí arriba vamos a crear una medida, nos dice que sea una medida. Crear una medida basada en otras medidas es lo más rápido y sencillo que existe. Se va a llamar entonces resultado final. Igual, y este resultado va a ser, he tenido la precaución de que a los totales he empezado el nombre de esas medidas con la palabra total. Así que al escribir total, nos va a tener agrupados todas las medidas de totales. Esta parte es muy cómoda por ese motivo. Total bono, más total, pero coloqué el total bono med, ahí me equivoqué, porque el bono med era la versión incorrecta, tiene que ser total bono sub X, más total, gratificación sub X, más total, horas extras sub X. ¿Ya? Enter. Y puntito de miles, como siempre. Y ahora entonces, lo puedo agregar a la matriz, aunque no tenga fecha, para ver cuál es el resultado final. Y nos da 7.810 millones. ¿Qué cuadra? Ya saben, lo habíamos visto con el resultado final. Entonces el resultado final está correcto. Ahora nuestro objetivo es tener esta presentación. Lograr esta presentación. Entonces, empecemos a avanzar en esa dirección. ¿Cuál columna de fecha
ocuparíamos en la matriz la fecha de bono, la fecha de gratificación o la fecha de horas extra. O puede ser cualquiera de las tres. En este caso ninguna, porque no están unidas las matrices. Pero qué bien, exactamente, eso era una pregunta capciosa. Justamente, si hacemos la prueba, el intento de utilizar alguna de estas fechas, los resultados aparentemente van a aparecer que están bien, pero no se va a expandir correctamente. ¿Ya? Porque los totales van a estar bien, pero el detalle no. ¿Ya? Porque falta justamente la relación de las fechas que hay entre las distintas tablas. Falta que se puedan unir las fechas de las distintas tablas. O si no, va a dar siempre el total. El total que corresponde en este caso, este total. Bueno, no cuadra con el total de enero, ¿eh? 3.070.000, pero va dando un mismo resultado siempre. ¿Ya? Entonces, ¿será que tenemos que relacionar las fechas? Bueno, eso es muy probable. Entonces vamos aquí a la vista modelo, al primer nivel, y podemos relacionar las fechas. Las fechas, si todas las columnas de fechas son compatibles, las podemos relacionar entre ellas. Entonces tomamos una con otra, y la aceptó sin ningún inconveniente. Tomamos ahora gratificación con horas extras, con las fechas, y las unió. Vamos ahora a mirar el informe. ¿Y qué ocurrió? Perdió la jerarquía, perdió la agrupación. Si comenzamos a observar, la fecha de bono no tiene jerarquía, ya no tiene ese icono. La fecha de gratificación tampoco. Pero sí tiene jerarquía la fecha de hora extra. Quizás esa es la correcta entonces. Vamos a reemplazarlo por fecha. Todavía tenemos una columna con jerarquía. Entonces agreguemos fecha de horas extras. ¿Ya? Y expandimos. Expandir, expandir. El detalle estaba funcionando. ¿Ya? El detalle está funcionando. Pero vemos aquí resultados huérfanos. ¿Eso es un inconveniente o está bien? ¿Eso debiera ocurrir o está mal? ¿Ya? Esto es para que se entienda, para que en realidad uno interprete bien por qué están apareciendo los cálculos, ¿no es cierto? ¿Está bien o no está bien? ¿Por qué aparecen estos valores que no tienen fecha? Porque no coincide. Está mal, profe, porque no son la misma fecha en todas las tablas, por eso. Exactamente. Hay Los que crear resultados, una nueva tabla de datos, de fecha. exactamente, lo dijo perfecto. Los resultados de operaciones de cálculo de las tablas que no tenían fecha, de las fechas que existen en la tabla horas extra, las fechas de gratificación o de bono que no existían en la tabla horas extra, quedaron por fuera, porque no pudieron ser acomodados en las fechas que corresponden a la tabla de horas extras, porque estamos ocupando las fechas de horas extras para crear la visualización. Entonces las fechas no son iguales en todas las tablas, eso demostraría. Por lo tanto, ¿qué necesitaríamos hacer ahí? Con eso se activa. Podrían haber sido iguales, quizás uno lo puede intentar, no es que haya sido una mala idea de comienzo a fin, pero esto ya en este momento lo demostraría que no llega a buen resultado. Entonces se activaría habría que buscar otra solución. Y esa solución ya nos haría recordar que esta es una situación característica que se resuelve con la creación de una tabla calendario. ¿Ya? Y justo alguien lo comentó antes, pero tengo que hacer este proceso para que se recuerde como la fundamentación de qué ocurre habitualmente con esta temática de las fechas. Entonces se requiere una tabla calendario. Y necesitamos ocupar la tabla calendario para la matriz.
esa tabla de calendario no va a tener espacios o intervalos de fechas sin valor. Entonces, voy a quitar de inmediato esto, ¿ya? Y tenemos que empezar a crear la tabla de calendario. Recordemos que la tabla de calendario se crea con un botón llamado Nueva Tabla. Vamos a Inicio, Nueva Tabla. ¿Ya? Y colocamos el nombre de calendario o fechas, cualquiera de los dos se suele ocupar. Calendario, igual. Y solamente había que escribir Calendar Out. Cerramos el paréntesis y eso ha sido todo. ¿Ya? Entonces en este caso detectó que las fechas son más antiguas, comienza en el año 2020, y la fecha más reciente también es del año 2020. Ahora lo integramos al modelo, aquí ya la tenemos, y cuando ya tenemos una tabla calendario, hay que reemplazar o dejar de ocupar todas las otras tablas, todas las otras columnas de fecha, y las relaciones basadas en las fechas de las otras tablas. Ese es el contexto, para eso se creó. Entonces aquí con toda confianza se podría decir, esta debería ser la tabla central ahora. Quitamos estas líneas de relación. Esto también, por supuesto. Y ahora relacionamos de acuerdo desde afuera hacia adentro. Desde las otras tablas hacia calendario. Ahí va la primera. Aquí va y perdió la jerarquía. Cuando eliminamos las relaciones, las recupera automáticamente. Estas ya la habían perdido antes, ¿se acuerdan? Pero ahora cuando volvamos a vincular, la tabla donde parte la relación pierde la jerarquía. Aquí también entonces. Y ahí está, sin jerarquía, pero esta es la columna destinada a ser utilizada en los informes. De hecho, eso es bueno, porque nos fuerza de cierta forma, nos está recordando que la columna para ocupar investigaciones es la columna de la tabla calendario. Ya, entonces ahora simplemente desde la tabla calendario, que tiene un icono especial para que sepamos que es una tabla calendario, ocupamos dates. La expandimos, ya no hay resultado huérfano. Ahí está con flujo de detalle. Ya está con todo. Antes nunca estuvo tan detallado, siempre habían valores repetidos. En realidad nunca estuvo bien. Ahora sí. Entonces se parece a lo que pide la instrucción. No del todo. Tenemos el total general, pero la presentación en lo que son las agrupaciones no es igual todavía. Se ve que solamente está ocupando año y mes. Y no hay jerarquía de trimestre. Y ni de día tampoco. Entonces aquí simplemente descartamos día y descartamos trimestre. ¿Ya? Se parecen los resultados. Voy a acomodar con ventana paralela. Oh, este no era. Sería aquí. Se parecen los resultados. Se ve muy pequeñito, ¿no? Bueno, si esta sería en enero 1265, yo alcanzo a leer, seguramente ahí está 1255. En junio 1295, 1295. Bueno, ¿qué falta entonces? Falta un pequeño detalle solamente. Mirando, observando la imagen, los resultados ya están todos, solo falta agregar la segunda columna. Entonces, bueno, ¿cómo, si alguien quiere aportar, cómo agregaríamos esta columna que vemos al costado, que está en formato porcentaje? ¿Ya? ¿Cómo conseguimos esa columna? Buena sugerencia, ¿no? Bueno, la conseguimos simplemente agregando por segunda vez el resultado final. ¿Ya? Lo agregamos. ¿Dónde está el resultado final? Está en bono. Ahí está. Lo agregamos por segunda vez.
Pero luego lo configuramos con mostrar valores como porcentaje del total general o porcentaje de la columna. Cualquiera de los dos, que no son lo mismo, pero como no tenemos valores en campos en columna, aquí, como no tenemos campos en columna, el porcentaje de la columna se ve igual que el porcentaje total general. ¿Ya? Entonces, los dos se verían exactamente igual. Mostrar valores como del total general. Ahora será el mismo porcentaje. Sería 16,2, sí. 20,18, sí. Está totalmente igual. Bueno, ahí está terminado. Y solamente falta ver cómo crear la tabla de medidas. Una tabla, o las tablas de medidas, cómo se crean. ¿Alguna consulta, duda, comentario? ¿No? Ya, veamos entonces cómo se crea la tabla de medidas. La tabla de medidas la creamos primero con el paso de especificar datos. Es una tabla que se crea de forma indirecta. Se crea, ¿cuál es como la parte teórica? Se crea una tabla para que luego esté vacía. ¿Vacía en qué sentido? Es que no tenga columnas. Y eso es como una paradoja, se podría decir. Una tabla existe porque tiene columnas. Si una tabla no tiene columnas, no puede existir. Entonces, ¿qué se hace? Se crea con una columna vacía y luego se le agrega una medida. Las medidas se mueven muy fácilmente. Ya vamos a ver con el botón que eso se realiza. Primero se crea una tabla, que se le puede dar cualquier nombre, pero generalmente se le pone el nombre medidas, o el nombre de la temática de cálculo que va a tener. Le vamos a llamar medidas ahora. Y va a tener una columna vacía, que va a tener solo el nombre, no va a tener datos. Y luego movemos una medida a esa columna. Cuando la tabla tiene una medida, podemos eliminar la columna vacía. Y cuando eliminamos la columna vacía y solo queda con una medida en su interior, ahí la tabla se transforma en una tabla automáticamente de medidas. No hay que hacer alguna configuración, ¿no es cierto?, como requisito, nada más. Simplemente tiene que ser una tabla que tiene únicamente medidas. Pero primero se crea con especificar datos. Entonces vamos con ese paso. Vamos a crear acá en especificar datos. Y abajo se define el nombre. Aprovechamos de colocar el nombre medidas. Y arriba puede quedar vacío, sin nada. No importa el nombre de la columna, que quede la celda vacía. Y vamos a cargar. Entonces ahí tenemos medidas. ¿Ya? Y si eliminamos la columna, nos estaríamos adelantando de lo correcto. Si llegamos a eliminar esta columna, eliminamos la tabla también. Entonces ahora tenemos que mover una medida. Vamos a mover la que está más cerca, sería esta de aquí. Total horas extras, son X. Y luego de seleccionar una medida, vamos a tener aquí un botoncito que donde dice tabla inicial. La tabla inicial define en qué tabla está guardada esa medida, de cierta forma. Dice hora extra porque esta es la tabla hora extra. Pero luego vamos a elegir otra tabla. Y ahora, por supuesto, vamos a elegir medidas. Y en ese momento se hace como este desplazamiento, este movimiento de una tabla a otra. Cuando ya tenemos una medida, por lo menos, al menos, almacenada en la tabla medidas, podemos eliminar esta columna vacía. Entonces me voy a eliminar esa columna vacía. Se elimina indicando eliminar del modelo. Pide una confirmación, aunque esté vacía. Disculpa, ¿puede enseñar de nuevo cómo agregar esa columna en la tabla? Claro. Bueno, y aquí está automáticamente transformada como tabla de medidas. ¿Se fijan? Ya. Entonces, a ver, lo voy a devolver a donde estaba. Y estaban horas extras. Y se va a eliminar esta tabla. Desapareció porque no puede haber una tabla vacía. Entonces, el primer paso, pongan atención. El primer paso sería inicio, especificar datos. ¿Ya?
En especificar datos solamente vamos a aprovechar de colocar el nombre a la tabla, que se va a llamar medidas. ¿Ya? Enter. Eso ya va a crear la tabla con el nombre de medidas. Pero va a tener una columna vacía. Se demoran un segundo, pero va a aparecer. Aunque parece que no funcionó. Vamos a intentar por segunda vez entonces. No, todavía está en proceso. Ahí apareció. Parece que el nombre lo dejó reservado. Ahí alcancé a cancelar. Ahí tenemos, creo, reservó el nombre. De cierta forma lo tiene reservado. Qué extraño. Voy a dar de cambiarle el nombre. Ya, lo dejó reservado, curiosamente. Bueno. Entonces, voy a ir a la vista tablas a ver si, claro, ahí está. Al eliminar la columna, no eliminó la tabla, la ocultó. Aquí está la tabla medidas antigua, la voy a eliminar desde el segundo nivel entonces. Sería eliminar del modelo. Entonces ahí puede haber una tabla vacía, pero queda oculta. ¿Ya? Ahora esta tabla medidas, que está vacía, o con una columna en blanco, ahora sí le borro el número 2. Vuelvo a la vista informe. Ya está. ¿Ya? Esto la primera vez no es necesario, automáticamente se crea. Y ahora viene el paso de mover una medida al menos. Una medida suficiente para el último paso. Entonces, ¿por qué no podemos eliminar esta columna? Porque la tabla desaparecería de cierta manera. Entonces tenemos que llevar una medida, que voy a llevar total hora extras un X, y para mover la medida, seleccionamos esa medida, y luego aquí arribita, podemos elegir la tabla inicial, que es la tabla en donde va a quedar almacenada. Entonces elegimos medidas. ¿Ya? Y ahí logramos efectivamente que se mueva de una tabla a otra. Vale. Juan Pablo, consulta. ¿Sí? ¿El movimiento se hace también en el segundo nivel o no? ¿O solamente en el modelo? No, en cualquier nivel. Desde el segundo nivel también funcionaría. Voy a continuar en el nivel 2. Entonces ahora, horas extras también. Cambiamos. Parece que voy a tener que retractar. Porque aquí está tipo de datos. No, solamente acabo de aprender algo nuevo. No lo había analizado desde este punto de vista. En realidad, no aparece la opción de la tabla de origen, como tabla de inicio. Tiene que ser entonces la vista informe. Seleccionamos una medida y aquí sí aparece. Aquí está una columna, me disculpen. A eso estoy eligiendo una columna. Me distraje. Ya no hay otra medida en horas extras. Cambiamos a la tabla de gratificación. Aquí hay otra medida. Y ahí también tenemos tabla inicial. Entonces, cambiamos la tabla inicial a medidas. Y ahora va a haber una segunda medida. Pero podríamos haber eliminado la columna 1. El objetivo se cumple cuando eliminamos la columna en blanco. Al momento de eliminar esta columna en blanco, eliminar del modelo, en ese momento se convierte automáticamente en una tabla de tipo medida. Y queda arriba, queda como con preferencia arriba, para que diferenciarlo del resto, que estas son las verdaderas tablas con datos. Y esta es una tabla que es de clasificación medidas. Entonces, ahora movamos las medidas que faltan. En gratificación no hay más. En calendario sabemos que no hay, faltan las que están en bono. En bono está la mayoría. Comencemos por total bonos 1X y cambiamos a tabla medidas. Seguimos con total bono med. Cambiamos a tabla medidas. Y por último, el resultado final. Tabla medidas. Ahí está. Entonces, ahí tenemos otra estructura que nos sirve para trabajar más ordenado. ¿Ya?
Bueno, con eso terminó realmente este ejercicio. ¿Alguna ¿Profe? consulta? ¿Sí? Sí, consulta, ¿esas medidas se tienen que unir entre sí o no es necesario conectarlas? ¿Cómo unir? Eso no lo entiendo bien. En la cuando uno conecta todas las tablas. Así No, como las hicimos con... relaciones, no, justamente las medidas son, están como por encima de las relaciones. También es otra de las ventajas. ¿Ya? Ah, ya, entonces no se tienen que relacionar entre sí. Claro, pero ¿en qué sentido? Por ejemplo, en el ejercicio anterior, para restar el ingreso menos los egresos, si lo realizábamos en columna, tendríamos que ocupar relected, ¿se acuerdan? En las medidas no necesita el relected. Puede ocupar todo el modelo automáticamente. ¿Ya? Y así uno piensa es lógico, porque las medidas no pertenecen a una tabla específica. Ya calculan siempre, sin influirse en la tabla en que se encuentren. E incluso el tema de las relaciones sí les puede afectar en realidad. Sí les puede afectar. ¿Ya? Pero una vez que están relacionadas, manejan todas las columnas del modelo, sin importar cuál tabla es. ¿Ya? Bueno, vamos a... ¿Alguna duda, otra pregunta? Muy buena esa pregunta. ¿No? Bueno, entonces guardamos los cambios que no hemos guardado ni una sola vez. Vamos a imprimir mortal. Sería el nombre actual. Este. Actividad 3. Sin la palabra datos. Y lo guardamos en... Ahí está bien. 6, actividad 3. Bueno, entonces... vamos a comentar el próximo ejercicio, porque obviamente el tiempo no nos alcanza para avanzar mucho más. Pero vamos a comentar de qué trata la próxima materia. Es de las fórmulas de fecha. Esta es para yo no olvidarme en realidad. Este archivo está vacío, no tiene ningún modelo. ¿Ya? Es solamente para... Podría tener algunas tablas y tener un modelo, pero para crear una tabla de fechas, ni siquiera necesitamos un modelo. Podemos crear una tabla calendario con la función calendar e inventar las fechas del inicio y del fin. Y eso es lo que vamos a hacer. Y nos vamos a enfocar solamente en completar la tabla calendario con todas las funciones que existen, que son de fecha y hora generalmente. Función año, que es year, función mes, month, función trimestre, que es quarter, función día, mes como texto, que es format, función día de la semana como texto, también es con format, función día del mes, número del mes, que sería week num, función día de la semana, va de 1 a 7, que es weekday, ya, está week num y weekday. Y hay otros ejemplos más. Hay otros ejemplos que son más sofisticados, se podría decir. Ya, el primer día hábil de cada mes, por ejemplo, hay una función que busca ese resultado. ¿Ya? Hay varias fórmulas que son un poco más complejas con respecto a las fechas. Pero las principales son las más conocidas. Yo creo que alcanzamos a crear la tabla calendario, porque con 7 minutos es algo rápido. Entonces iniciemos un modelo nuevo. Esto ya quedó guardado. Iniciemos desde cero otro archivo nuevo. Nuevo entonces. Ya tenemos, cerramos el anterior. Y vamos al nuevo. Entonces, nos vamos a enfocar aquí a crear una tabla calendario. Entonces vamos a inicio, nueva tabla, que aquí no aparece, vamos entonces a modelado,
nueva tabla. Y vamos a llamarla calendario. Calendario. Y la vamos a crear, ya que no tenemos datos, no la vamos a crear con calendar auto, la vamos a crear solo con calendar. Función calendar. Y la función calendar tiene start date y end date. Entonces start date puede ser una fecha escrita a mano, pero si colocamos una fecha a mano, por ejemplo, imaginemos el 1 de enero del 2020. Sería 01-01-2020. Esa fecha no lo va a considerar compatible. Podemos continuar. Aquí podríamos colocar today, que es como la función ahora, pero la fecha en sí no la va a tomar. Esa no es compatible directamente. Si vamos a revisar en el nivel 2, en realidad no consideró la fecha que escribimos y lo consideró como otro valor. ¿Ya? Esto es un valor misterioso el que considero, pero lo considero un valor de fecha que es distinto del que nosotros quisimos ocupar. ¿Cómo se debe lograr de alguna manera entonces poder definir una fecha? Claro, se coloca con la función date. Muy lógico, date. Con date sí podemos definir las fechas, incluyendo un año, un mes, un día. Y estos argumentos podrían ser funciones. Podría ser una función, si quisiéramos darle más juego a esto, aquí podría ser una función year, una función month, una función day. ¿Ya? En este caso vamos a escribir con número directamente. Sería año 2000, coma, mes 1 y día 1. ¿Ya? Ahí cerramos función date y ahora deberá sí, correr todo el rango de fechas. ¿Ya? Hasta el día actual. ¿Ya? Efectivamente llega hasta el día actual. Bueno, luego de eso, empieza, fíjense que aquí ya viene con una jerarquía. Siempre crea una jerarquía automáticamente. ¿Ya? Pero ahora vamos a aprender a crear nuestra propia jerarquía, que lo podríamos aplicar a los ejercicios anteriores. Recordemos que las tablas que tenían fecha originalmente pierden la jerarquía, le podríamos crear artificialmente una jerarquía por cualquier motivo. Puede ser de utilidad en algún momento esta jerarquía creada por uno, por otro motivo. Entonces lo vamos a crear. Ahora estas jerarquías son campos virtuales, no son campos que están realmente en la tabla. ¿Ya? Entonces vamos a crear realmente una columna año, por ejemplo. Una columna calculada que se va a llamar año y va muy simple, ya que sabemos que es en inglés. Año en inglés sería year. Función year y la columna fecha sería date. Solo ocuparía la columna date, que es de donde va a tomar los valores que va a responder. Y nos sugiere las distintas jerarquías y el bien completo, el año, la fecha completa. Esta es la fecha completa. Solo el día, solo el mes, solo el mes como número, solo el trimestre como número, solo el trimestre. Pero todo esto no lo necesitamos. Es para otras situaciones donde queremos que se ocupe solo ese valor. En este caso, sería solamente dates. Cerramos inmediatamente. Y la función es la que se va a encargar de traer el valor que corresponde a la columna. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y así el proceso va a ser muy parecido para las 4 primeras columnas. Por ejemplo, trimestre es lo mismo, pero con la función cuarta. ¿Ya? Entonces aquí agregamos otra columna nueva. Sería trimestre. Pero escribimos con Q cuarta. ¿Ya? Y la fecha sería nuevamente la columna date. ¿Ya? Pero sin esta jerarquía. Cerramos directamente. Ahora, el detalle que va a aparecer como un número, de 1 a 4. ¿Qué faltaría? Que se viera como normalmente se ve la jerarquía. La jerarquía se ve como trim 1, trim 2, trim 3, trim 4.
Entonces luego se agrega manualmente, a través de concatenar, se agrega un texto que aparezca antes del número. Entonces ya eso lo podemos lograr interviniendo la fórmula y colocamos entre comillas trim, espacio, comillas, y concatenando. Concatenar en Excel, como también en Power BI, se logra con el carácter ampersand, que es and, le dicen a veces, and o ampersand. Y ahí debería quedar ya con la leyenda trim, y se convirtió en texto ahora. Y esto ya nos puede servir para un segmentador, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Después viene semestre. Semestre es distinto, porque semestre es la división de los meses dividido por 2 y con aproximación redondeando a 0. Pero suena complicado, pero vamos a hacer paso a paso en la próxima sesión. Entonces vamos a guardar este archivo para no perderlo avanzado. Se va a llamar 6, pero en este caso tabla calendario. Tabla calendario. Guardar. Bueno, parece que estamos listos por esta clase y por la semana. Estaríamos regresando el próximo martes, ¿no es cierto? Así es, el próximo martes. Ya sería el próximo martes, sí. Bueno, recuerden que voy a colocar de inmediato el archivo para que puedan repasar el fin de semana. Juan Pablo, una consultita. ¿Qué va a pasar con la clase que quedó pendiente? Esa no se va no se pierde todo, por supuesto, se va a agregar al final, o en el momento que se converse. Yo, teniendo disponibilidad, la podemos realizar cuando ustedes quieran. ¿Ya? Ok, muchas gracias. De nada. Nos vemos entonces, que esté muy bien. Gracias, Juan Pablo. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Chau, chau. Ya, hasta luego. Chao, chao.